Bueno, recibimos de todo en oftalmología, desde un ojo seco a una perforación en la que tienes que actuar inmediatamente, o un glaucoma en el cual tienes que poner una válvula MED para drenar y facilitar una recuperación de una visión, ¿no? Quizás lo más papel podamos tener y un papel más relevante es en la reparación quirúrgica, muchas veces de cosas que se pueden hacer sin la instrumentación que tenemos nosotros. Vet to Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stangest. Bienvenidos a Vet to Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stangest. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre oftalmología veterinaria con Eduardo Huguet Botin, oftalmólogo veterinario y director de Oftalmovet, que es un centro de referencia en oftalmología en la Comunidad Valenciana. Y hablando sobre oftalmología veterinaria, os traigo también información muy útil acerca de Optican, de Cantabria Labs Stangest, que es un complemento ideal para el cuidado ocular en perros y gatos. Si quieres estar al día de estas conversaciones entre veterinarios, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También os puedes seguir en Spotify o en Apple Podcasts, comentar y compartir. ¿Empezamos? Bueno, bienvenido Eduardo al podcast Vet to Vet. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Lola? Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte aquí, además que tienes una trayectoria. Vamos a repasarla un poquito. Aquí faltan cosas, porque es que si no estamos 3 horas hablando. Pero bueno, vamos a hacer un poquito de repasito a tu currículum, por decirlo de alguna manera. Bueno, empiezo con director de Oftalmovet, ¿vale? Que sería tu negocio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Correcto, Que es centro sí. de referencia en oftalmología en la Comunidad Valenciana y alrededores. Luego eres veterinario diplomado en oftalmología veterinaria por el CLOVE ICES, que es el Certificat d'Études Supérieures. Veréis mi acento, es que yo también hablo francés. En oftalmología veterinaria por l'École Nationale Vétérinaire de Toulouse, en Francia. Y acreditado especialidad de oftalmología por AVEPA. O sea que tenemos un poco la especialidad en Francia y también en España, que luego nos cuentas. Me parece súper interesante. Luego también eres licenciado en Ciencias Biológicas y en Veterinaria en Valencia, Zaragoza y en Alfort, en París. Fundador del REOVA, que es la Red Europea de Oftalmología Veterinaria y Visión Animal, y de la SEOVET, que es la Sociedad Española en Oftalmología Veterinaria. También colaboras puntualmente con el Oceanographic, el Bioparque y Terra Natura, que son zoológicos en Valencia. Director tecnológico de Vet Biologicals, que son tejidos biológicos, sí. Luego nos cuentas. Y también profesor del diploma de oftalmología en la Complutense de Madrid y de otras formaciones que también me has comentado que en Francia hacías la especialidad de oftalmología. Bueno, madre mía, ¿de dónde sacas el tiempo, Eduardo? Bueno, cuéntame pues, tu secreto. Muchas horas trabajando, mucha implicación y bueno, pues unos años muy bonitos he tenido, muy intensos y nada, pues sí. Muchas Eso es que se nota que te gusta muchísimo. Entonces, la primera pregunta que solemos abrir con todos los compañeros es ¿cómo decides especializarte en oftalmología veterinaria? O sea, ¿cómo surge este interés? Sí, pues un poco por casualidad, quizás. Yo empecé por la biología, estudié biológicas aquí en Valencia y bueno, en base a esto yo iba muy enfocado a la piscicultura, bueno, a las ciencias del mar, que bueno, el mar me apasiona. Y bueno, pues es una de las cosas con las que yo me sentía cómodo, ¿no? Cuando acabé mis estudios, digamos, en el colegio francés como tú. Entonces, bueno, pues realmente a mí me apetecía trabajar en exterior, no me apetecía estar metido en un despacho y la piscicultura me ofrecía esto, estar en el mar y estar en exterior, ¿no? Entonces empecé por esto, estuve trabajando durante 1 año y medio en Águilas, en Murcia, perdón, en una de las primeras piscifactorías que hubo en España y que, bueno, que en la actualidad sigue funcionando. Y estuve trabajando ahí 1 año y medio y posiblemente, pues, porque, bueno, pues me desencantó el hecho de quizás de trabajar para otros y eso fue lo que me llevó a la veterinaria, ¿no? Porque ahí pensé que podía tener mi propia empresa, mi propia clínica, ¿no? Y hacer un poco lo que quería dentro de, bueno, pues todo lo que me gustaba de la biología, de los animales, ¿no? Entonces, empecé por allí. Y bueno, ya estudiando veterinaria bastante rápidamente ya me enganché con el tema de la oftalmología, porque en Zaragoza tuve un profesor maravilloso bueno, que sigue siendo amigo, que es José Rodríguez, que bueno, que daba unas clases que no eran en absoluto unas clases al uso, sino que eran clases como con mucha diapositiva, mucha imagen, muy poco guión y todo muy improvisado, ¿no? Y que bueno, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Y bueno, pues él también organizó una charla con Marc Simon, que bueno, pues ha sido uno de mis maestros, que bueno, que me ha enseñado muchas cosas, no solo de oftalmología, sino de la vida,
que ha sido maestro de muchos españoles, porque bueno, él era, bueno, tenía familia, digamos, que hablaba español y entonces, bueno, pues tenía la facilidad de venir a hacer una docencia en España y bueno, y dio muchas charlas en España y formó muchos veterinarios. De hecho, es miembro de honor de la Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria. Y bueno, pues Marc también dio una charla en Zaragoza, a la que asistí, que también me llamó la atención. Curiosamente coincidía con que yo me iba a hacer un Erasmus a Alfort, a Ujú. París, y bueno, pues le pedí si podía asistir las tardes que tuviera libre a su clínica. Me dijo que sí, al año siguiente seguí con él allí y él fue el que me animó a estudiar el diploma de oftalmología y fue solamente 2 o 3 años más tarde, o incluso igual un poquito más, en el año 2000-2001, cuando, bueno, pues, me fui a Toulouse a hacer, el diploma como alumno, ahora soy profesor, pero el diploma Ujú. como alumno. Y bueno, y a partir de allí, digamos que ya me impliqué más en oftalmo, a pesar de que llevaba, pues, desde el 95-96 que hice el Erasmus en París, bueno, pues interesado y bueno, y siempre dándole más importancia a esa asignatura, a esa parte, digamos, de la profesión que ya me picaba, ¿no? O sea, que ya me estimulaba, ¿no? Sí. Fenomenal. Y ya por un poco por curiosidad, por ver diferencias de España y Francia en cuanto a las especializaciones en veterinaria, Mm. ¿allí es un título propio? O sea, ¿el gobierno lo reconoce o es un poco aquí como en Totalmente. España, que es Sí, sí, sí. una entidad privada, entre comillas, porque AVEPA no deja de ser una Es entidad un privada? título universitario, los certificados de estudios, perdón, certificado d'études supérieures, certificados de Ujú, estudios superiores, ¿de acuerdo? Los hay de todas las especialidades, es decir, que igual puedes hacer uno de oftalmología, que puedes hacer uno de digestivo o ujú, de dermatología o de lo que quieras, ¿no? De hematología, quiero decir, hay muchísimas especialidades que se ofertan por las distintas universidades, en Francia son 4 las universidades, cuidadín, ujú. nada que ver Sí, con sí. aquí. Pero bueno, estos certificados son formaciones regladas de la universidad. Hay mucha gente que hace estas formaciones para luego proseguir en una especialidad, pero también hay muchísimos veterinarios que tienen a lo mejor un certificado en cardiología, otro en oftalmo y otro en derma, por ejemplo, y que ellos tienen su clínica y tienen, digamos, esas especialidades pues un poco reforzadas, ¿de acuerdo? Son estudios que duran más o menos un mes, por lo menos el de oftalmo, no conozco especialmente los demás, pero entiendo que al estar acreditados por el ministerio, pues van un poco por la misma línea. Eh, Ujú. Son estudios que duran un mes y que tienen una formación práctica muy intensa y que luego te obligan a hacer un mes de estancia también mínimo en clínicas de especialidad donde, digamos, refuerzas estos y yo allí pues establecí muchos vínculos con compañeros veterinarios franceses que me han abierto la puerta a ser, bueno, pues cierta manera embajador de la oftalmología española en Francia y en otros países también, pues porque también hablo inglés y otras lenguas, entonces en ese sentido he mantenido mucho contacto con Francia especialmente, pero con otros países también, ¿no? Y bueno, pues me encanta, ¿no? Poder estar allí estableciendo lazos, ¿no? No, la verdad que te enriquece un montón y te Sí, abre muchas puertas, la verdad que es superinteresante. sí. ¿Ves alguna diferencia en cuanto a el ejercicio de la veterinaria o alguna cosa que tú notes distinta entre Francia, trabajar en España, algo que te llame mucho o dices, bueno, más o menos estamos un poco en las mismas Bueno, la líneas? profesión está bastante más dignificada en Francia. Quizás, Ujú, hayan perdido parte de esto, imagino porque, bueno, hay muchos veterinarios, franceses que estudian en España, que estudian en Bélgica, empezaron estudiando en ujú, Bélgica, ahora estudian en España. Entonces, hay 4 universidades, pero luego hay un flujo de veterinarios tremendo. Pues antes había muchos menos veterinarios, al haber menos veterinarios, pues era un ser veterinario en Francia posiblemente era más que ser ingeniero, quiero decirte que era ujú, una cosa claro, muy, muy preciada, ¿no? ujú, Hoy en día yo creo que tienen un poco una pérdida de prestigio en la profesión, aunque no tiene nada que ver con lo que tenemos en España, que desgraciadamente, bueno, yo creo que ha mejorado muchísimo desde ujú, que yo empecé ahora, ¿no? Porque, bueno, la creación de las especialidades, bueno, bueno, y los niveles, quiero decir que a nivel de generalista yo soy un gran admirador de los generalistas, siempre lo digo, porque me parece increíble llegar a saber un poquito de todo, ¿no? Quiero decir que un buen generalista me parece que es una joya, ¿no? O sea, en esta profesión. Entonces,
pues desde luego mi reconocimiento. Porque muchas veces se dice, no, es que es especialista, sí, sí, es especialista, pero a ver, tiene igual de mérito o más, quizás más, diría, Ujú. ser un buen generalista que ser un buen especialista. Sí, al final el Y esto no generalista es se, como un esto no MacGyver, se ¿no? dice. Tiene que arreglarlo Sí, todo. pero es que esto no se dice y no se reconoce. Yo creo que Ya. es fundamental y es muy importante, que no se piense que, bueno, que los especialistas somos, bueno, pues hemos estudiado, pero un generalista ha estudiado muchísimo o más, Claro. uno que lo hace bien. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y ya Entonces, vamos a hablar un poquito de tu emprendimiento, por decirlo de alguna manera, sí. Oftalmovet. Cuéntame un poco, ¿cómo surge? ¿Cómo empiezas? ¿O cómo dices, Bueno, voy a pues meterme en este lío? yo trabajé primero 3 años para un compañero en un pueblo, luego abrí mi clínica en Valencia, Ujú, que bueno, empezó siendo Centro Vet Veterinaris, que bueno, era ujú, una clínica de barrio. Y muy rápidamente vi bueno, pues que yo abrí en el año 2000 y ese mismo año ya estaba haciendo la especialidad de oftalmología en Francia. ujú, Y bueno, pues un poco a diferencia de lo que se hace ahora, que haces un curso de diploma de un mes y ya parece que te lo sabes todo de oftalmología, yo tardé 4 años en realmente creer que podía ofertarme como oftalmólogo veterinario, ¿de acuerdo? Que ujú, podía decir que hacía algo de oftalmología veterinaria, no que era un especialista ni que era oftalmólogo veterinario, sino que podía ayudar a mis compañeros haciendo oftalmología veterinaria. Fue en el 2004 cuando acuñé la marca Oftalmovet, y bueno, empecé, digamos, a hacer un mail masivo como primera clínica que ofrecía servicios de oftalmología en Valencia, ¿no? ujú. Un servicio de oftalmología en Valencia. Seguíamos siendo generalistas, y a partir de allí empecé a desarrollar yo más la parte de oftalmología e intentar que, bueno, que fueran mis compañeros los que llevaban más la parte, digamos, generalista, ¿no? En el 2008 creo que fue cuando ya me dediqué solamente a oftalmología y ya, digamos, la parte generalista era una parte residual de la clínica que intentábamos no potenciar demasiado, sino potenciar principalmente la parte de oftalmología. Y bueno, ya llevamos muchos años que hacemos solamente oftalmología, ¿de acuerdo? Y esto siempre, y yo creo que es muy importante, aunque nosotros en un principio éramos generalistas y ofertábamos la especialidad, cuando nos llegaba un caso de fuera, de algún compañero referido, siempre éramos hiper cuidadosos con el hecho Ujú. de no hacer nada que pudiera hacer nuestro compañero. Y actualmente seguimos haciendo lo mismo, que es decir, nosotros ni tenemos aparatos rayos X, ni hacemos electrocardiografía antes de un perfil anestésico, ni hacemos ni siquiera una analítica. Quiero decir, cualquier analítica que se tiene que hacer en algún animal nuestro vuelve a la clínica para hacerlo, salvo evidentemente que sea una urgencia que hay que meter el perro o el gato en quirófano y entonces, bueno, pues remitimos a alguna clínica que esté cerca de la nuestra para Ujú. que hagan, con el permiso del veterinario, evidentemente, para que hagan una analítica rápida y poder funcionar, ¿no? Pero si no, creo que hay que ser muy cuidadoso con esto y que forma parte, digamos, de un servicio en el que nos debemos a nuestros compañeros que son el primer escalafón de nuestra clínica. Nosotros sin nuestros compañeros no tenemos clínica, claramente. O ¿Eh? sea, ¿que solo recibís pacientes remitidos o también hay algún paciente También que a podéis ver? través de web, de gente que, Ujú, bueno, pues nos conoce por la web o porque algún familiar les ha comentado, porque es cliente anterior o lo que ujú, sea, claro. pero siempre vuelve al veterinario. Quiero decir, yo Qué salvo bueno. muy pocos casos en los cuales el cliente nos puede decir, no, no, yo no quiero que le informes a mi veterinario porque, bueno, pues tienen miedo a veces a, Mm, a, a haber venido a pedir otra opinión. Yo siempre digo, mira, si tú no estás contento conmigo, vete a otro oftalmólogo y pregunta. Quiero decir, que es que no pasa nada. Entonces, ujú, muchas veces el cliente tiene miedo a decir que ha estado en otro veterinario. Si es que no pasa nada, tú tienes derecho de ir a una ferretería y luego ir a otra. ¿Por qué no vas claro. a tener derecho de ir a dos veterinarios, no? Entonces, a veces el cliente en sí tiene miedo, ¿no? Y nosotros intentamos explicarles que es muy bueno que su veterinario sepa lo que hemos hecho nosotros y que nosotros es muy bueno que sepamos qué es lo que ha ocurrido en la clínica de su veterinario, porque Claro. nosotros tenemos un espectro de visión de media hora, una hora, en el cual estamos pasando una visión, pero el veterinario generalista conoce ese animal desde que es pequeño y sabe si tiene un problema renal o si tiene cualquier otra cosa, que bueno, que al final puede ser de utilidad para nuestro diagnóstico también, ¿no? Entonces, creo que es fundamental la colaboración entre compañeros y nosotros, de hecho, seguimos remitiendo. Quiero decir, como oftalmólogos, hay cosas que no hacemos. Quiero decir, nosotros no operamos retina, diagnosticamos retina, podemos hacer tratamientos de retina, algunos de ellos, ¿de acuerdo? Pero nosotros no hacemos cirugía de retina a ojo abierto, digamos, ¿de Claro. acuerdo? Entonces, bueno, pues esto se lo remitimos a compañeros
y no tenemos que tener ningún temor. Quiero decir, nosotros lo que hacemos lo hacemos fenomenal y lo que no hacemos fenomenal no arriesgamos un ojo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay que tener esa tranquilidad y hay que ser generosos también con nuestros clientes especialmente y nuestros pacientes en particular. Sí, es verdad que ya lo del tema de remisión de casos y tal, yo creo que la cosa está mucho mejor, tanto por parte de los veterinarios, como decías tú, porque estáis siendo muy cuidadosos aquí donde estoy yo en Madrid, es igual, ¿eh? O sea, si Sí, remitimos un caso, ya la gente es como muy, muy respetuosa, o incluso si tienen que hacer alguna prueba, te consultan antes. Pero incluso el propio cliente ya no lo ve como me están mandando a otro sitio porque me quieren sí, quitar sí, de en sí. medio, sino Lo que que pasa es que todo comprenden, oye. esto requiere mucha comunicación, como todo en nuestra profesión, y mucha educación, ¿no? Y bueno, pues a Ujú, veces, pues yo por suerte estoy encantado porque creo que la comunidad veterinaria ha evolucionado muchísimo. Yo cuando empecé había un recelo tremendo a compartir información, a compartir clientes, a lo que quieras. Y yo creo que en general las nuevas generaciones bueno, pues tienen un prisma distinto y creo que ujú. eso nos enriquece a todos y nos dignifica, ¿eh? Entonces eso es fundamental. Ujú. En cuanto a los casos que recibís, porque me imagino que tenéis una casuística importante, ¿qué son qué casos clínicos son los que más recibís? Bueno, recibimos de todo en oftalmología, desde un ojo seco a, bueno, pues una perforación en la que tienes que actuar inmediatamente, o un glaucoma en el cual tienes que poner una válvula de AMED para drenar bueno, y facilitar una recuperación de una visión, ¿no? Pero bueno, pues quizás en lo que más, digamos, en lo que más papel podamos tener y un papel más relevante es en la reparación quirúrgica, muchas veces de cosas bueno, pues que no se pueden hacer sin la instrumentación que tenemos nosotros. Quiero decir, si tú eres un buen veterinario, insisto, un buen veterinario implicado con oftalmología y has estudiado cosas, tú puedes diagnosticar una enfermedad autoinmune en un perro y tratarla, ¿de acuerdo? Si no has estudiado lo suficiente, pues pasarás por largo que es esta enfermedad inmune y tratarás a lo mejor las cosas de una manera que van a ser incorrectas. Pero tú no puedes, si no tienes un microscopio quirúrgico o no Ujú, tienes un facomulsificador, no puedes reparar una córnea que está hecha trizas y rescatar la visión y dejar una visión de calidad. O si no tienes un facomulsificador, no puedes operar una cirugía de cataratas. O claro, si no has estudiado cómo se pone una válvula MED, no puedes operar un glaucoma, ¿no? claro. Entonces, bueno, pues muchas veces, yo de hecho digo que un poco tenemos que el generalista tiene que pensar cómo actuaría su médico de cabecera, su médico del ambulatorio. Quiero decirte, si tú vas a tu médico del ambulatorio y le dices, me duele el ojo, creo que tengo un glaucoma, y el oftalmólogo te dice, pues sí, parece que tienes un glaucoma, no te va a recetar Trusop, Tisalatán y te va a decir, no, te va a remitir a un oftalmólogo para que diagnostique ese glaucoma, porque hay distintos tipos de glaucoma, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues es un poco para todo igual, quiero decir, tenemos que ver, yo hasta aquí llego bueno, hay que hacer algo más. Claro, para eso hay que estudiar, hay que aprender. Y yo entiendo que ujú, para un generalista muchas veces es muy difícil saber de 20 y pico, 30 especialidades que hay en veterinaria, ¿no? Entonces, evidentemente, en la oftalmología, en los temarios, tradicionalmente por lo menos, y la neuro han sido dos asignaturas que han estado allí como, bueno, si queda tiempo sí. hablaremos de esto, ¿no? Bueno, Creo que era una por suerte, optativa, si no recuerdo. Oftalmo creo que era una optativa, o sí, sea, bueno, no figúrate. sé. Entonces, bueno, pues ha ido cambiando bastante, ¿de acuerdo? Ha ido cambiando bastante, pero yo entiendo que hay veterinarios que, bueno, pues los ojos no les interesan en absoluto, ¿no? Entonces, Ujú, pero si no te interesan en absoluto, vete con mucho cuidado, porque, claro. bueno, pues nos llegan auténticas cagadas a veces. Entonces dices, a ver, es un poco una pena, ¿no? Sí, Entonces, que hay que saber bueno, dónde parar, está exacto, claro. exacto. Decir: Hay que "Mira, ser no lo prudente sé y no pasa nada". hay que ser prudente y hay que hacer autocrítica constantemente, ¿no? Sí. Totalmente. Te quería preguntar también además que esta semana he tenido varios casos, por casualidad, del tema cataratas, cirugía de cataratas, Ujú. porque ya, pues, tenemos pacientes cada vez más geriátricos, entonces cada vez lo vemos más. ¿Cuándo, o sea, qué paciente es, candidato de hacerlo? ¿En qué momento lo haces? Y si hay Mm. riesgo de recidivas, que eso me lo preguntan constantemente, para el que pueda Sí, tener sí, la sí, duda. sí. A ver, candidato, bueno, pues cualquier animal puede tener una catarata, ¿de acuerdo? Ujú, Normalmente lo recomendable es hacer un diagnóstico, una revisión
en un cachorro para ver si Ujú. puede tener alguna cosa congénita, alguna catarata congénita. Bueno, pues esto puede ser interesante, vamos a decir, hacerlo entre los 6 meses y el año. Digamos que Ujú. es un momento en el cual ya podríamos actuar de alguna manera. Y bueno, y donde estamos viendo si se puede hacer antes, pues mejor. Es decir, hay algunos casos donde se puede ver antes, ¿de acuerdo? Pero si no hay ninguna incidencia, ningún signo, quizás pues entre los 6 meses y el año sería un buen momento para bueno, pues ver si ese animal puede tener hacer una revisión oftalmológica, digamos, ¿de Ujú. acuerdo? De base, ¿no? Eh, y si no, desde luego, a partir de los 7 años, que digamos que es cuando consideramos un poco que puede haber ya una clínica geriátrica, sí que es recomendable pues ir haciendo revisiones, ¿de acuerdo? Y estas revisiones el generalista las puede hacer, las debería hacer, pero para eso tiene que tener un poco de implicación, tiene que dilatar una pupila, igual que, bueno, pues que tendría que hacer otras pruebas, digamos, de rutina, ¿eh? Bueno, la clínica en Oftalmovet llevamos ya más de 10 años haciendo una campaña que se llama El primer minuto es oftalmo, ¿de acuerdo? Ujú. Y el que intenta que el veterinario generalista dedique el primer minuto de su consulta simplemente a mirarle la cara a su perro, al perro que tiene delante, porque muchas veces nos vamos a palpar ganglios, ponemos el termómetro, levantamos el rabo, a ver cómo está, no sé qué, tal, le miras Ujú. los dientes, a ver cómo tiene la boca, tiene sarro o no tiene sarro, pero ¿quién mira los ojos? Muy pocos veterinarios miran a los Ujú. ojos, ¿de acuerdo? ¿Y qué necesitamos para mirar a los ojos? Pues simplemente una lámpara frontal para tener las manos libres, ¿de acuerdo? Y abrir un poco los párpados. Y simplemente con ese gesto, muchas veces nos daríamos cuenta de que hay opacidades en la córnea, de que no hay un reflejo normal. Cuando te empiezas a acostumbrar a mirar ojos y has mirado 100, que esto Ujú. supone para un veterinario 3 meses de Sí. su clínica, a lo mejor, ¿de acuerdo? Si llevas 3 meses mirando todos los perros que entras a tu clínica, les estás mirando a los ojos, llega un momento que dices, uy, aquí no, este brillo de la superficie no es normal, ¿no? O no estoy viendo correctamente el iris, ¿de acuerdo? Porque yo siempre digo que tenemos que leer el ojo. El ojo es como un escaparate. Tú pasas por delante de una tienda y sabes dónde está el cristal, sabes dónde está después la estantería donde están los productos a la venta, y estás viendo que hay un mostrador y estás viendo al fondo de la pared donde hay otra estantería donde hay bolsos, por ejemplo, ¿no? Entonces tú Ujú. tienes la visión de esos planos y si tú no educas tu ojo a mirar el ojo de tu paciente, no sabes dónde está cada cosa en el plano y tú ves una mancha y a lo mejor te parece que está en la córnea y realmente está en el iris. Si tú Ujú. llevas 3 meses mirando ojos, educas esto y de repente no dices, no, tiene una mancha en el ojo, no, no, tiene una mancha en el iris. Ujú. ¿Vale? Ya, eso ya es una información que cuando llamas a tu veterinario al que le vas a referir, ya es importante y te puede ayudar, digamos, encaminar ese diagnóstico y ayudar incluso directamente a tu paciente o a tu cliente diciéndole un poco que, bueno, pues que tiene una mancha en el iris, ¿no? O tiene una mancha en el cristalino porque he dilatado la pupila con tropicamida y estoy viendo que hay algo en el cristalino, ¿no? Entonces, ya estás refiriendo, dándole valor a tu visita, porque ya le has dicho tú lo que le va a decir luego el oftalmólogo, que luego lo va a resolver o lo va a completar, ¿de acuerdo? Pero tú ya se lo has dicho y eso yo creo que da mucha validez a tu diagnóstico y da bueno, pues mucho nivel a tu consulta, ¿no? No, claro, y lo que dices tú, si al final tú entrenas tu ojo, valga la redundancia, Sí, a sí, ver sí. esos pequeños cambios, aunque a lo mejor no sabes exactamente qué es, pero ya notas que hay Bueno, un cambio bueno, de: "Oye, esto pero no es ya, normal". ya, y tú puedes incluso cobrar más por tu visita porque has hecho ese gesto que otros veterinarios no hacen, ¿de Claro. acuerdo? Y es una chorrada, quiero decir, yo os digo, es una lámpara frontal puede servir, quiero decir, la ventaja de la lámpara frontal es que es como un oftalmoscopio indirecto, lo que pasa es que no te va a dar las mismas funciones, ¿de acuerdo? Pero te permite tener las manos libres y poder estar manipulando al perro sin gran esfuerzo, ¿no? Y bueno, pues es interesante, es muy básico. Y entonces, en cuanto a lo que decíamos de la cirugía de cataratas, ¿en qué co cómo co o sea, en qué consiste? Entonces, la ¿Cómo cirugía de procedimiento? cataratas, bueno, pues si diagnosticamos, perdona que me he ido mucho, Ah, no, no, eh, tranquilo. la cirugía de cataratas, a ver, yo diría que cuanto antes intervenimos, mejor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el cristalino es como una bolsita de plástico, les digo yo a los clientes, ¿de acuerdo? Transparente, donde dentro hay un contenido. Cuando hay una catarata, ese contenido se desorganiza hasta el punto de que cuando madura la catarata puede, digamos, fisurar o hacer una pérdida de permeabilidad en esa bolsita que hace Ujú. que exude el interior del cristalino. Y el cristalino se cierra en embriología antes de que se forme la inmunidad. Y eso Ujú. hace que cuando se fisura un cristalino, sea por un golpe o por una catarata que se va hinchando, ¿de acuerdo? Eh, bueno, sale ese contenido y nuestro organismo
lo reconoce como algo ajeno y va a reaccionar produciendo una inflamación, ¿de acuerdo? Entonces, si nos esperamos con el tiempo y tenemos unas cataratas muy maduras, por una parte vamos a tener un ojo que está inflamado cuando lo podríamos haber operado en condiciones de baja inflamación, con lo cual tenemos posibilidades mejores y el ojo menos enfadado, vamos a decir, ¿de acuerdo? Con lo cual es más controlable todo. Y aparte, en general, tenemos una catarata que es mucho menos dura, ¿de acuerdo? Una Ujú. catarata puede ser, para que te hagas una idea, una catarata se opera aspirando el contenido por una pequeña incisión en facomulsificación y ese contenido que aspiras puede ser desde como un yogur, con lo Ujú. cual te imaginas que con una pajita lo podías aspirar muy fácilmente, hasta prácticamente como una piedra, ¿de Claro. acuerdo? O como un turrón de Alicante. Entonces, Sí. picar un turrón de Alicante ya es un poco más complicado y estamos ejerciendo una fuerza, digamos, dentro, con un aparato que es como un ultrasonidos de limpieza bucal, pero que está calibrado de una manera mucho más fina y que va a hacer una percusión contra ese núcleo del cristalino, contra el interior del cristalino, y lo va a fragmentar en trocitos, también girando, y lo va a fragmentar para que lo podamos aspirar por ese instrumento que es el mango la agujita que entra en el ojo, que son un par de milímetros, ¿de acuerdo? Y por el que tenemos que aspirar ese contenido. Entonces, te imaginarás que si lo hacemos al principio y tenemos ese yogur, vamos a Claro. traumatizar muchísimo menos el ojo y los Mm. resultados van a ser mucho mejores. Entonces, no es que tengamos prisa ni que queramos ganar dinero muchas veces, no, es que tal, a ver, cuanto antes lo operes va a ser mejor. Evidentemente, si está viendo tu perro o tu gato, pues quizás no sea el momento, pero bueno, pues hay que encontrar el momento en el que no nos esperemos demasiado, porque si no tenemos más problemas. Que no es que no lo podamos operar, pero que Ujú. tenemos menos opciones de tener un resultado muy rápidamente satisfactorio. Claro, o sea, que si tenemos algún caso de que detectamos cataratas, decimos que en cuanto antes, Cuanto si antes es que tienen remitir, desde planteado luego, operar, claro. sí, sí, o por lo menos remitir para saber qué es lo que ocurre, Claro. ¿de Sí, acuerdo? sí, Que sí. luego el oftalmólogo te dirá, bueno, vamos a esperarnos un año o 6 meses a ver cómo evoluciona, porque hay cataratas que evolucionan más rápido que otras, pero bueno, sí que es importante saber qué es lo que ocurre. La información siempre nos va a venir bien, y al final es lo que quisiéramos nosotros. Yo siempre digo, ¿a ti qué te gustaría? Si te dicen que tienes una catarata, ¿qué te gustaría? Pues que te envían al oftalmólogo, ¿no? Pues ya Claro. está, y es que es muy sencillo. Al final es un poco pensar cómo me gustaría que me trataran a mí y tratar a tu paciente de la misma manera, ¿no? Es muy básico, ¿no? Sí, totalmente. Cuéntanos un poquito de esta colaboración que tienes con el Oceanographic y Terra Natura y Sí, todo esto, cuéntanos. pues bueno, pues llevamos el Oceanographic, bueno, el Oceanographic es el centro de referencia en Europa y un centro, o ahora quizás incluso el centro de referencia en el mundo, ¿de acuerdo? Tenemos la suerte en Valencia de tener, bueno, pues un centro y un equipo de profesionales espectacular que, bueno, bueno, pues que han investigado, que han estudiado mucho y, bueno, nos hicieron partícipes hace 10 o 15 años bueno, pues de la parte de oftalmología del Oceanographic. Y bueno, pues esto, bueno, pues quizás la parte mía como biólogo me ha ayudado, como biólogo interesado en el mar, me Ujú. ha ayudado mucho en esto, ¿no? Eh, y bueno, pues empezamos a trabajar con ellos en investigación, que es decir, hemos llegado a operar cataratas en peces, por ejemplo, no porque tuviéramos que salvar la visión al pez, porque a lo mejor era un pez que no tenía ninguna importancia y era un pececito así, Sí. pero bueno, esto da herramientas para el día que hay que operar un pez enorme que lleva allí 20 años, ¿de acuerdo? Bueno, pues poder salvar un ejemplar a lo mejor mucho más valioso, ¿no? Evidentemente, cualquier animal que tengamos intentamos darle lo mejor, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay una parte, digamos, de investigación que siempre, entonces cualquier caso intentamos, digamos, probar qué es lo que ocurre, ¿no? Probar cómo podríamos trabajar, bueno, y aprender de ello, investigar de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues llevamos 10 o 15 años trabajando en esto, hemos operado muchos animales y al ser ellos un centro de referencia a nivel, digamos, mundial, bueno, pues esto nos ha aportado la posibilidad de trabajar con otros parques, con el Biopark, pues también lo tenemos aquí en Valencia, trabajamos también con Benidorm, con Terra Natura, en fin, con otros parques y bueno, hemos podido trabajar pues en sitios tan remotos como Noruega o como Arabia Ujú. Saudí, pues un poco por que nos han abierto las puertas por nuestras colaboraciones, ¿no? Entonces, bueno, pues allí hacemos cualquier tipo de animal. Quizás los más con los que trabajamos más son con los leones marinos, con los delfines. Ujú. Operamos muchísimas cataratas de leones marinos. Lo haremos ya
pues a lo mejor unas 70 por toda Europa, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues son casos que son muy interesantes porque trabajamos con un equipo multidisciplinar, trabajamos tanto con los entrenadores como con los cuidadores, con alimentación que les dan, con los veterinarios, en fin, con los educadores, en fin, hay un trabajo allí muy bonito y una cirugía de este tipo, bueno, pues supone implicar a lo mejor a 20 o 30 personas, ¿no? Entonces, bueno, pues a nivel logístico es una operación que te ocupa muchos cash, ¿no? Y Ya me mucha imagino. tensión previa, ¿no? Ahora ya estamos bastante más educados, pero imagínate también si te vas a operar a las Islas Canarias o a Noruega, pues, bueno, pues tienes que tenerlo todo preparado en tu maleta, tienes que tenerlo todo por duplicado por si se te cae algo al suelo. Claro. Y bueno, y a veces muy estresante, ¿no? Y luego que no te paren en la aduana y te digan esto no pasa, ¿no? Entonces hemos tenido aventuras de todo tipo, desde luego, con esto. Y bueno, pues en ese sentido es muy estimulante y bueno, pues muy divertido, ¿no? Quizás también. ¿Y qué diferencias? Yo esto ya también por curiosidad mía, o sea, ¿cómo es la logística tanto en la exploración oftalmológica? No sé si lo haces con el animal Sí, despierto o te lo sedan y luego la cirugía, sí, que es bueno, el animal está en el agua o cómo lo a hacéis. veces, ahora por suerte, hay una escuela de educadores, en el caso de los leones marinos, por ejemplo, Ujú, que son animales tremendamente potentes, que pesan a veces 300 kilos o ujú, 250 kilos. Entonces, claro, cuando un bicho de estos te pega un cabezazo, te tira al suelo, vamos, o te pega un bocado, pues bueno, pues son animales a los que hay que tenerles mucho respeto, ¿no? Entonces yo recuerdo que al principio incluso trabajábamos con escudos de metacrilato y teníamos que mirar por un agujerito en el escudo de metacrilato que ponían por si se giraba el animal y te pegaba un bocado, ¿no? Claro, un ujú. bocado de esto te arranca la mano, vamos, si quieres, Claro, ¿no? Te la claro, rompe claro. por lo menos. Entonces, bueno, pues ahora por suerte te decía que hay escuelas de educadores que trabajan de unas maneras distintas y que permiten, bueno, pues tener animales normalmente mucho más manipulables, ¿de acuerdo? Ujú, Llegan a ejecutar comandos u órdenes en sus animales en los cuales les dicen ¡ay! Y el perro, el león marino, va moviendo el ojo siguiendo el dedo del entrenador, ¿no? Entonces, claro, ujú, esto a nosotros a nivel de diagnóstico nos facilita muchísimo el trabajo. Llegan a hacer esto incluso en unos pocos meses, unas pocas semanas, llegan a entrenar a un animal que ya tiene un entrenamiento previo para hacer una cosa determinada, para una ujú, exploración determinada. Hacer que metan la cabeza en un cubo de agua para poder hacer una ecografía sin tocarles el ojo con la sonda de ecografía, con el agua como conductor, digamos. Es decir, bueno, y todo esto también lo hemos ido aprendiendo a base de trabajar con ellos y bueno, y de poder bueno, pues implementar nuestro trabajo, facilitarlo y llegar a hacer pues un trabajo muy bonito, como te digo. Jolín, me parece súper interesante, Sí, sí, la sí. verdad que está genial. Y me da un poco esa sensación que al final es que estas cosas son así, ahora ya hay como más cosas descritas y más estudios sobre estas especies, pero imagino que al principio sería un poco, pues a ver cómo lo hacemos, ¿no? Un poco Sí, prueba-error, a sí, ver cómo me sí, muevo en este efectivamente. entorno. Yo siempre digo que es una negociación. Es decir, yo llego y digo, tengo que hacer esto, y me dice, no, no, esto no lo puedes hacer porque pasa esto. Y entonces es como, bueno, pues vamos a intentar esto, y es una negociación entre Ujú, todos ujú. los cuerpos de trabajo que hay, todos los cuerpos profesionales que hay, ¿no? De decir, a ver, y bueno, pues vamos a probar esto, vamos a probar lo otro. Pues no, pues mira, nos tenemos que esperar 3 semanas porque tal. Entonces, bueno, pues a veces, y si no, bueno, pues evidentemente está la sedación o la anestesia. Lo que pasa es que en animales de estos, pues bueno, pues esto supone pues una estrategia, digamos, de trabajo, porque a veces pues tienen que venir anestesistas especializados, ¿de acuerdo? Trabajamos con anestesistas de Bélgica, tenemos una compañera en Bélgica, trabajamos con anestesistas de Estados Unidos a veces, trabajamos con un anestesista que anestesia a los delfines de la Armada de los Estados Unidos, imagínate la movida, ¿no? Eh, Jolín. entonces, bueno, pues a veces viene a hacernos unas anestesias y, bueno, pues son cosas fascinantes, ¿no? Porque dices, joder, qué trabajo más fabuloso, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Ostras, sí, 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 muy madre bonito, mía. ¿no? Bueno, ya para ir un poco terminando, te quería preguntar un poco por cómo ves el futuro de la oftalmología veterinaria. O sea, tú que ya estás Mm. metido ahí en materia, ¿qué cosas ves de, oye, mira, esto va a surgir nuevo, aquí vamos a crecer más? Mm. Pues, bueno, yo creo que, bueno, pues va a ser fascinante seguramente, porque, bueno, las tecnologías han avanzado. Yo
mi primer Faco, para que te hagas una idea, el mango era de PVC, como el de las tuberías de la fontanería, ¿de acuerdo? No lo Sí. llego a usar mucho tiempo porque lo usé experimentalmente, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, los facomulsificadores que hay ahora son los mismos que se utilizan en la FEA aquí en Valencia, por ejemplo, los que usamos nosotros en la clínica, ¿no? Entonces, bueno, estamos a un nivel, no voy a decir de la oftalmología humana, porque tienen unos medios y tienen un panel, digamos, de pacientes y de medios económicos que nosotros no disponemos, pero estamos muy cerquita. Quiero decir, hay muchas cosas en las que trabajamos igual que se trabaja en humana, ¿no? Ujú. Y entonces, bueno, pues ahora mismo, bueno, nosotros hemos progresado mucho. Te comentaba antes que tenemos un grupo de trabajo, tenemos un grupo de trabajo desde 2010, creo, con otros 7 oftalmólogos veterinarios que nos ha ayudado mucho a todos a progresar muy rápidamente y a aprender de nuevas cosas y a retarnos unos a otros de manera muy amistosa, evidentemente, Ujú. y muy sincera, ¿no? Pero en el futuro, pues bueno, pues tenemos una tecnología que va a ser brutal, que es decir, ahora mismo las cataratas se pueden fragmentar con láser antes de empezar a aspirar, por ejemplo. Esto es Ujú. una tecnología que no sé si va a tirar mucho adelante, pero bueno, ha sido una puerta que se ha abierto durante unos años y que parece que podría aportar cosas nuevas. Lo más inmediato para nosotros quizás sea la OCT, la tomografía, que, bueno, que permite hacer unas imágenes y hacer unas retinografías. Tenemos unos retinógrafos del fondo de ojo que nos dan una información micrométrica de lo que está ocurriendo en una retina, en una coroides, ¿de acuerdo? Tenemos a Victoria Espejo, que es una referencia en España para la oftalmología veterinaria y que ha abierto el campo del estudio de la OCT, ¿de acuerdo? En oftalmología veterinaria, en la que no hay nada escrito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos allí herramientas fascinantes, que si tenemos apoyos en microscopios 3D o incluso de OCT o de otros equipamientos que tú estás operando y al mismo tiempo puedas estar viendo. Esto lo hace Paco Simón, Ujú. ha hecho alguna cosa en Barcelona también. Quiero decir, tenemos el campo de la retina que se abre. Fernando Sánchez está trabajando en Sevilla y Paco Simón también están trabajando en la retina. Fernando Laguna en Madrid también está trabajando en retina. Quiero decir que son campos nuevos, que son complejos y que, bueno, pues por suerte tenemos compañeros que están avanzando en ello, ¿no? La cirugía de glaucoma hasta hace 10 años pues se hacía muy poquito. Ahora mismo ya Ujú. tenemos herramientas que nos permiten alargar un animal que tiene un glaucoma, nos permite bueno, pues que lo podamos operar y que podamos mantenerlo con medios mecánicos, vamos a decir, durante meses, cuando antes perdían la visión a lo mejor en semanas, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues va evolucionando todo bastante y bueno, pues es apasionante, ¿no? Porque bueno, pues no te lo acabas. Quiero decir, dices, puedes estudiar oftalmo y pensar que sabes mucho de oftalmo y al final no tienes ni idea. Quiero decir, Sí, lo que hay, dicen de hay- que cuanto más sabes, más te das cuenta de que no sabes nada, ¿no? Pues esto Claro, igual. efectivamente. Yo recuerdo que escribí un artículo para una revista de Humana hace ya 10 años, para Información Oftalmológica, que es una revista de la Sociedad Española de Oftalmología Humana. Me pidió un Ujú. artículo sobre los parques y todo esto. Y les decía, una subespecialidad dentro de la especialidad, ¿no? La de los animales marinos. Pero al Ujú. final la retinografía en Humana, un oftalmólogo que opera cataratas, si se cae el cristalino en el segmento posterior, cierra el ojo y remite esa persona que estaba operando de cataratas, o se la pasa al retinólogo si está en el quirófano de al lado, o se la remite al día siguiente al retinólogo para que acabe Ujú. de hacer esa cirugía. Entonces, eso va a ocurrir en veterinaria. Quiero decir, no vamos a tener oftalmólogos, vamos a tener retinólogos algún día también. Sí, sí, No sé si estoy será dentro de segura. 10 años, de 15 o de 30, pero eso Ujú. está allí. Quiero decir bueno, y es muy bonito, ¿no? El poder decir, es que claro, o sea, es que no me lo acabo, no me lo acabo nunca. Entonces, cuanto más sabes, más quieres saber y Sí, por más eso. piensas que no tienes efectivamente ni idea, ¿de acuerdo? Sí, es así. Totalmente.
Optican es un complemento ideal para el cuidado ocular en perros y gatos. Estas lágrimas artificiales con efecto calmante están formuladas a base de ácido hialurónico, eufrasia y extractos vegetales que ayudan a mantener la hidratación, aliviar irritaciones y proteger el ojo frente a agentes externos. Es especialmente útil en casos de sequedad ocular, conjuntivitis leve y prevención del exceso de secreciones, un aliado eficaz para la salud ocular diaria. Para terminar el episodio, Eduardo, tenemos unas preguntas rápidas, que estas las Sí, hacemos a todos los compañeros, que son así como, decimos preguntas como relámpago, como para sí. conoceros un poquito más en persona. Entonces, la primera, ya te la lanzo, es ¿qué es lo mejor de nuestra profesión? Bueno, yo creo que lo hemos hablado un poco. Lo mejor, para mí lo mejor quizás sea curar realmente. Esa sensación de haber ayudado a alguien, a un paciente en este caso, ¿no? A un animal, ¿no? Devolverle la visión. Un león marino que le tiraban el pescado y no lo cogía y de repente lo operas y al día siguiente ya lo ve, a lo mejor tiene posquirúrgicos más complicados otras veces y es al mes o a los 15 días, pero o un perrito, un cachorro que no he visto nunca y que está letargado y al que lo operas de cataratas y a la semana te vienen los clientes diciendo, es que no para, y claro que no para, o sea, de repente ha descubierto que había un mundo ahí, ¿no? Entonces, eso es fascinante, eso es súper bonito, eso no te lo quita nadie, vamos. Totalmente de Desde acuerdo. luego, sí. ¿Y qué dirías que es lo peor de la veterinaria? Pues, lo peor seguramente es el cliente desagradecido, ¿no? El cliente con el que te implicas, que peleas a muerte por salvar la visión, que a veces no puedes, o que incluso puedes, pero no está contento con lo que ha quedado, y dices: "Bueno, a ver, ¿tú crees que yo tengo algún interés en que no quede bien tu animal?". Quiero decir, evidentemente, nunca, creo que la comunicación es fundamental en veterinaria y nunca decimos que las cosas van a ir al 100%, evidentemente, Ujú. siempre decimos que esto es la naturaleza y bueno, y esto pues es variable, ¿no? Entonces, cuando eso no lo quieren entender y tienes clientes que son desagradecidos, yo creo que es lo más duro para nosotros, ¿no? Porque, o sea, yo creo que cuando eres un apasionado y te implicas, te afecta muchísimo, te afecta muchísimo. Por suerte tenemos muchísimos clientes que son encantadores y bueno, que abrazarías, ¿no? O sea, por por lo buenos que son, ¿eh? Incluso cuando pierdes la visión y te dicen: "Oye, muchas gracias por haberlo intentado", bueno, eso Ujú. es, también lo más bonito, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí va la cosa, ¿no? Vale, y fuera de tu profesión, ¿qué pasiones tienes cuando tienes tiempo? Porque con todo Sí, lo sí, que haces, no sé. intento tener tiempo para mis amigos, que son lo más bonito que tengo Mm, en la vida, mi familia y mis amigos, ¿no? claro. Pero bueno, ya te he dicho que me gusta mucho el mar, me encanta el buceo, la vela, todo lo que sea relacionado, pegarme un baño frío en el mes de marzo, ¿no? Esas cosas me encantan, me encanta el arte, me encanta, tengo una vertiente creativa que es una parte plástica que plasmo a diario en la cirugía, porque cada cirugía es distinta y tienes que ingeniártelas para Ujú, crear, yo creo, en una cirugía, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho el dibujo, la escultura, todo lo que es plástico, la madera, el hierro, todo esto, me gusta mucho. Y luego tengo una vertiente que utilizo a diario, que es la cocina, ujú. que me encanta y de hecho escribiré un libro algún día, que tengo ahí en proyecto, Ay, qué guay. y es una cosa bueno, que me apasiona y eso me viene de mi madre, que es una cocinera, ha sido una espectacular cocinera, ¿no? Joder, fenomenal. Sí, sí, sí. ¿Y cuál sería tu especie favorita como mascota? Como mascota, sin duda el perro, sin duda Ujú, el perro. Creo que el perro, tiene una generosidad que no encuentro en otras especies, ¿no? ujú. Una generosidad, una entrega y una comunicación, subliminal en la mirada que a mí a veces me fascina. Hay muchos animales que veo en la clínica que a lo mejor no me llaman la atención, pero de repente entro a la consulta y hay un perro encima de la mesa y me está mirando y de repente dices: "¿Pero qué me estás diciendo?", ¿no? O Sí, sea, sí, sí. Sí, 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 es que son superexpresivos, ¿eh? entonces, sí, sin duda el perro, sí, Sí. Y sí. ya por último, alguien a quien admires, que puede ser veterinario, no veterinario o lo que tú quieras. Pues, bueno, profesionalmente, a mis maestros, a Marc Mm, Simon, que me ha dado mucho y ha dado mucho a la profesión en España, y a Pierre-François Isard, ujú. que fue el que me inculcó el virus de la cirugía y me enseñó muchísimo. Y bueno, ya
he trabajado muchas y quizás he mejorado muchas cosas que él me contó, por suerte, ¿no? Profesionalmente, desde luego a mis compañeras, todas mujeres con las que tengo un vínculo profesional tremendo y a las que siempre agradezco el poder estar haciendo esto, dando una charla, o porque, bueno, mientras tanto ellas están trabajando, están peleando, y les tengo que agradecer y admiro su lealtad desde tantos años, ¿no? Porque tenemos un equipo consolidado y maravilloso y es una familia más, ¿no? Y bueno, pues en el plano personal, pues desde luego a mis padres que me han dado un montón de cosas y a mi mujer que es una luchadora poderosa y que tiene una energía desbordante, ¿no? O sea que sí, admiro a personas cercanas, siempre los que más admiro. Luego puedes admirar pues a gente como Mújica, que falleció recientemente y fuera al margen de ideologías, ojalá hubiera más gente así de generosa y de ética en el mundo, porque desgraciadamente ahora mismo no estamos en una buena época y Sí, ojalá salieran más Mújicas y más gente generosa por allí. genial, Eduardo. Pues hasta aquí todas nuestras preguntas. Muchísimas gracias por este ratito y súper interesante todo lo que nos has contado. Me ha encantado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lola. Encantado de conocerte. Vet to Vet, un podcast entre veterinarios creado por Cantabria Labs Stanges.